Durante meses, el personal de una lujosa finca notó algo extraño. Cada mañana, justo antes del amanecer, el joven hijo autista del millonario se sentaba silenciosamente junto a la puerta principal con un osito de peluche en brazos, sin hablar nunca, sin pedir nunca nada. La mayoría lo ignoraba, pensando que solo era parte de su condición. Pero una mujer, la nueva empleada doméstica, comenzó a prestar más atención. Día tras día, observaba al niño seguir la misma tranquila rutina. Siempre esperando, siempre mirando hacia la entrada como si esperara a alguien. Entonces, una noche de tormenta, se despertó y vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Lo que descubrió no solo cambiaría la forma en que veía al niño, sino que también revelaría una dolorosa verdad que nadie en la mansión se había atrevido a enfrentar. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia. Y deja en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. En las afueras de Madrid, rodeada de altas puertas de hierro y árboles centenarios, se alzaba la mansión Salazar. Era una casa enorme con paredes de piedra, largos pasillos y ventanas altas que rara vez se abrían. El lugar parecía impresionante desde fuera, pero por dentro se sentía frío y vacío. Después de que la esposa de Alejandro Salazar muriera, dando a luz a su hijo, él se refugió en su trabajo en la cima del mundo inmobiliario. Trabajaba muchas horas y viajaba a menudo. La casa se convirtió más en un hotel para él, solo un lugar para dormir. Su hijo Mateo, ahora de 8 años, vivía en esa enorme mansión, pero era como si realmente no lo vieran. Alejandro apenas hablaba con Mateo. Dejó al niño bajo el cuidado del personal, niñeras, médicos, tutores. Nadie conectaba realmente con Mateo. Todos seguían instrucciones, pero nadie mostraba amor. La casa estaba llena de cosas, caras y pulidas, pero carecía de cualquier sentimiento de calidez o familia. Mateo tenía autismo y no hablaba, no hacía sonidos y evitaba el contacto visual. Pasaba la mayor parte de su tiempo solo en su habitación, que estaba ordenada y silenciosa. Sus juguetes siempre estaban dispuestos en líneas o patrones perfectos. Si alguien tocaba o movía algo, él lo notaba inmediatamente y lo arreglaba en silencio. No le gustaba que lo tocaran y rara vez respondía cuando la gente intentaba hablarle. En cambio, se comunicaba con pequeños movimientos, señalando algo que quería o mirando directamente algo importante. La mayoría de los adultos a su alrededor no entendían estas señales. Para ellos, Mateo era simplemente un niño que no hablaba, pero por dentro, él siempre estaba observando, siempre sintiendo. Sabía quién entraba en su habitación, quién se paraba demasiado cerca, quién se esforzaba demasiado. El personal seguía rutinas. Los médicos daban actualizaciones, pero nadie se detenía a pensar en lo que Mateo podría estar sintiendo. Su silencio era malinterpretado y sus emociones pasaban desapercibidas todos los días. Alejandro evitaba pasar tiempo en casa. Cuando estaba allí, se quedaba en su despacho o en su habitación privada con la puerta cerrada. Rara vez participaba en las comidas o pasaba tiempo con Mateo. Cuando se cruzaban en el pasillo, Alejandro apenas miraba a su hijo. Si Mateo extendía la mano con un gesto o se quedaba quieto esperando algo, Alejandro a menudo se alejaba o fingía no ver. Para él, ser padre era algo que no podía manejar. Su dolor por la muerte de su esposa se convirtió en distancia de su hijo. A veces culpaba a Mateo en silencio por la pérdida. En lugar de tratar de entender o crear un vínculo, usaba el trabajo como escape. Reuniones, llamadas telefónicas e informes llenaban su agenda. Por la noche, miraba pantallas en lugar de mirar los marcos de fotos. La mansión se sentía más como un lugar de trabajo que como un hogar. Mateo, mientras tanto, esperaba en silencio en su mundo, esperando que alguien realmente lo viera, aunque ya había aprendido a no esperarlo. Dentro de la habitación de Mateo, las cosas siempre permanecían igual. Había una estantería con libros que nunca leía, pero que le gustaba tocar. Tenía coches de juguete,
bloques de madera y rompecabezas con piezas faltantes que se negaba a tirar. El suelo estaba limpio, las cortinas siempre cerradas. Pasaba horas repitiendo las mismas acciones, girando una rueda, alineando figuras o golpeando suavemente la pared con un dedo. No lloraba, no reía. Su mundo era silencioso, controlado y predecible. Era la única forma en que se sentía seguro. Cuando alguien entraba sin llamar, se quedaba paralizado, esperando que se fueran. Si hablaban demasiado, se tapaba los oídos. La mayoría de la gente dejaba de intentarlo después de un tiempo. Lo dejaban solo pensando que era lo mejor. Pero Mateo aún así lo notaba todo. Notaba cuando alguien estaba triste, cuando alguien estaba enfadado. Lo sentía. Aunque no hablara, tenía una profunda comprensión de los estados de ánimo a su alrededor. Nadie se daba cuenta de cuánto notaba. Las otras personas de la casa iban y venían. Las niñeras renunciaban. Los tutores cambiaban. Los médicos lo visitaban una vez por semana y le hacían preguntas, que nunca respondía. Siempre hablaban delante de él como si no pudiera entender. Decían palabras como desarrollo, progreso, retraso y escribían cosas en carpetas. El personal mantenía la casa en funcionamiento. Comidas servidas a tiempo, habitaciones limpiadas todos los días, luces encendidas a las 6:00. Apagadas a las 9:00. Todo estaba programado, pero nada cambiaba emocionalmente. Nadie abrazaba a Mateo, nadie se sentaba con él solo para estar cerca. Todos mantenían una distancia educada. Temerosos de hacer algo incorrecto, la tristeza de Mateo no se manifestaba en llantos fuertes o berrinches. Era silenciosa. Estaba en la forma en que miraba a la nada durante horas, o cómo esperaba en la puerta a veces, esperando algo que nunca llegaba. Los adultos no veían eso. Pensaban que el silencio significaba paz. No sabían que significaba soledad. Sus ojos siempre decían la verdad, pero nadie miraba el tiempo suficiente para verla. Y así pasaban los días dentro de la mansión Salazar. Los pasillos permanecían en silencio, excepto por el sonido de pasos o el tintineo ocasional de la platería. Alejandro continuaba su vida fuera, evitando el lugar tanto como era posible. Dentro, Mateo continuaba sus rutinas, sus movimientos silenciosos, su mundo aislado. La casa tenía todo lo que el dinero podía comprar: arte, muebles, jardines, pero no tenía calidez. Ninguna risa resonaba por los pasillos. Ninguna comida compartida llenaba el comedor. Era un edificio hermoso, pero no un hogar. Mateo se quedaba en su habitación, ordenando sus juguetes, esperando. Sus necesidades estaban cubiertas: comida, ropa, cuidado, pero su mundo emocional permanecía intacto. Nadie se sentaba a su lado solo para estar allí. Nadie le preguntaba qué estaba pensando o sintiendo. Su soledad estaba escrita en la quietud de sus manos, la inclinación de su cabeza, la forma en que a veces miraba la puerta como si esperara que alguien finalmente entrara y se quedara. Pero nadie lo hacía nunca, y la casa permanecía en silencio. Sofía Gutiérrez, una mujer de 32 años, comenzó su trabajo como empleada doméstica en la mansión. Salazar, un lunes por la mañana, llegó temprano, cargando una pequeña mochila y vistiendo ropa sencilla. Sofía estaba acostumbrada a trabajar duro y no esperaba amabilidad, ni conversación de nadie. Había trabajado en muchas casas grandes antes, pero esta era diferente. Todo estaba en silencio, demasiado limpio, y la gente apenas se hablaba. Se reunió con la jefa de amas de llaves, quien rápidamente le explicó la rutina. Sofía escuchó atentamente y no hizo preguntas. Necesitaba el trabajo. Como madre soltera, había aprendido a ser fuerte y a mantenerse enfocada. En su primer día, no conoció a Alejandro Salazar, pero le hablaron de él. También oyó hablar de su hijo, Mateo. Cuando Sofía vio al niño en el pasillo por primera vez, notó algo de inmediato. No hablaba ni se movía mucho, pero sus ojos estaban llenos de algo difícil de ignorar. Había tristeza en su expresión que se quedó con ella. Sofía había trabajado con niños con necesidades especiales antes, así que entendía que necesitaban paciencia y respeto. No intentó hablarle a Mateo directamente ni forzarlo a responder. En cambio, simplemente actuó con normalidad a su alrededor.
Si él estaba cerca, ella seguía haciendo su trabajo. No lo miraba fijamente ni le hacía preguntas. Hablaba en voz baja cuando era necesario, siempre asegurándose de que sus acciones fueran tranquilas. Al principio, Mateo solo la observaba desde la distancia. Nunca hizo un sonido ni se acercó demasiado. Pero Sofía podía sentir que él sentía curiosidad. Unos días después, notó que la había seguido hasta la cocina. No dijo nada. Simplemente se sentó en un pequeño taburete mientras ella lavaba los platos. Ella no lo mencionó, siguió trabajando como si nada hubiera cambiado. Cada día, él se acercaba un poco más. A veces se paraba detrás de ella mientras limpiaba. Otras veces, caminaba detrás de ella afuera mientras regaba las plantas. Seguía sin hablar, pero permanecía cerca de ella. A medida que pasaban los días, Sofía continuaba su rutina. Limpiaba la casa con esmero, seguía el horario y no causaba problemas. Pero cada vez que entraba en la habitación de Mateo, algo se sentía extraño. La habitación siempre estaba ordenada, como el resto de la mansión, pero su cama destacaba. Estaba perfectamente hecha, las sábanas lisas, la manta ajustada. Al principio pensó que tal vez alguien más entraba antes que ella. Pero después de consultar con el resto del personal, se enteró de que nadie más estaba asignado a esa habitación. Empezó a prestar más atención. Cada mañana era lo mismo. No había arrugas en la manta, ninguna señal de que la almohada hubiera sido usada. No tenía sentido. Miró alrededor de la habitación, pero nunca encontró nada inusual. Los juguetes siempre estaban en orden. Nada estaba roto. Nada parecía tocado. Sofía se sentía confundida, pero decidió no hablar de ello todavía. No quería llamar la atención sobre algo que no podía explicar. Quizás había una razón. Quizás lo entendería más tarde. A pesar de la atmósfera silenciosa de la casa, Sofía no dejó que afectara su trabajo. Mantuvo su enfoque en hacer las cosas bien. La mayoría del personal era distante y solo hablaba de tareas. Nadie parecía interesado en hablar de Mateo. Si alguien lo mencionaba, siempre era sobre su condición o su comportamiento. A Sofía no le gustaba cómo hablaban, como si él fuera solo una lista de problemas. Ella nunca se unió a esas conversaciones. Para ella, Mateo no era un problema. Era un niño que necesitaba cuidado, atención y tiempo. Cada pequeño momento que compartía con él importaba. Notó que si tarareaba suavemente, él permanecía cerca de ella más tiempo. Si se movía lentamente y no hacía ruidos repentinos, él no salía de la habitación. Era cuidadosa con todo. Cómo caminaba, cómo tocaba los objetos, cómo volvía a colocar las cosas. No era miedo, era respeto. Sofía entendía que la confianza lleva tiempo. No esperaba cambios rápidos. Pero en el fondo esperaba que Mateo algún día se sintiera seguro con ella. Una tarde, mientras Sofía organizaba los cajones de la cocina, Mateo entró y se quedó en silencio en el umbral. Ella lo miró y sonrió suavemente. Luego volvió a su tarea sin decir una palabra. Unos minutos después, escuchó pasos suaves detrás de ella. Mateo estaba dentro de la cocina ahora, mirando a su alrededor. No tocó nada, solo observaba. Sofía deslizó lentamente una cuchara limpia hacia el borde de la encimera, cerca de donde él estaba. Él la miró, luego la miró a ella. Ella no se movió. Después de un momento él la recogió, la sostuvo por un segundo y luego la volvió a colocar en la encimera. Eso fue todo. Un pequeño momento, pero importante. Sofía no dijo nada en voz alta, pero por dentro sintió que algo cambiaba. Esos pequeños pasos eran significativos. No estaba tratando de arreglar a Mateo o hacer que se comportara de manera diferente. Solo quería que él se sintiera seguro siendo él mismo. También notó algo más. Él nunca parecía tenerle miedo. Estaba en silencio, sí, pero no incómodo en su presencia. Cada día, Sofía volvía a la habitación de Mateo para limpiar, y cada día la cama permanecía intacta. Todavía le molestaba, pero guardaba sus pensamientos para sí misma. No tenía pruebas ni explicación, solo la misma sensación. Algo no estaba bien. Aún así, no lo cuestionó en voz alta. Quizás Mateo tenía problemas para dormir. Quizás no dormía en su cama en absoluto. Quizás se mudaba a otro lugar por la noche. Pero, ¿por qué nadie se daría cuenta?
¿Por qué a nadie le importaría? Sofía aún no sabía las respuestas, pero confiaba en sus instintos. Hasta que entendiera más, eligió permanecer en silencio. Por ahora, se enfocaba en construir confianza con Mateo. Si apresuraba las cosas, podría perder el poco progreso que habían logrado. Seguiría observando, seguiría escuchando. Algo en esta casa no encajaba, pero no podía señalar una sola cosa. Era solo un presentimiento que crecía más fuerte cada día. Y así, incluso con la cama intacta y sus preguntas sin respuesta, Sofía se mantuvo paciente. Todavía era demasiado pronto para decir algo. Una madrugada, Sofía se despertó sintiendo sed. Salió de la cama, se puso las zapatillas y caminó silenciosamente por el largo pasillo hacia la cocina a buscar agua. La casa estaba en silencio y las luces tenues. Al pasar por la entrada principal, algo llamó su atención. Entre las sombras, notó una pequeña figura junto a la puerta principal. Se detuvo y miró más de cerca sin hacer ruido. Era Mateo. Estaba acurrucado en un pequeño taburete de madera, dormido. Llevaba solo calcetines en los pies y sostenía un pequeño osito de peluche fuertemente en sus brazos. Su cabeza descansaba suavemente contra la puerta de madera. Sofía se quedó quieta por un momento, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y confusión. ¿Por qué dormiría un niño junto a la puerta principal? ¿Por qué no en su cama? No lo despertó. Solo se quedó allí mirándolo, tratando de entender. Esa escena silenciosa permaneció en su mente mucho después de que se alejara. A la mañana siguiente, como parte de su rutina habitual, Sofía limpió la habitación de Mateo. Entró, miró a su alrededor y fue directamente a la cama. Una vez más, estaba perfectamente hecha. La manta estaba lisa, la almohada intacta, y no había señal de que alguien hubiera dormido allí. Sofía no necesitaba más pruebas. Ahora sabía la verdad. Mateo no estaba durmiendo en su cama por la noche. Estaba durmiendo en otro lugar. Y la noche anterior ella había visto dónde, pero ¿por qué? No le dijo nada a nadie. En cambio, comenzó a observar más de cerca. Ajustó su horario y comenzó a despertarse más temprano. Cada mañana, antes de que el resto del personal comenzara sus tareas, caminaba silenciosamente hacia la parte delantera de la casa. Y cada vez encontraba a Mateo en la misma posición, sentado en el taburete junto a la puerta, sosteniendo el mismo osito de peluche, dormido. A veces tenía una manta con él, a veces no, pero siempre estaba allí. Siempre solo, siempre en silencio. Se estaba volviendo claro que esta era su rutina. Sofía no sabía cuánto tiempo llevaba Mateo haciendo esto. Podrían haber sido semanas, quizás meses. No entendía cómo nadie más lo había notado. La casa tenía cámaras de seguridad, alarmas y personal nocturno. Pero a nadie parecía importarle este detalle. No quería armar una gran escena, pero la situación la molestaba profundamente. Mateo era un niño. Debería estar durmiendo en una cama cálida y segura, no en un taburete junto a la puerta. Sofía intentó pensar en una razón. Estaba esperando a alguien, tratando de irse, sintiéndose más seguro cerca de la salida. No podía adivinarlo, pero podía ver la verdad en sus acciones. No se sentía en casa en su propia habitación. No quería dormir allí, y nadie se había dado cuenta excepto ella. Cada mañana, después de observarlo en silencio durante unos minutos, ella colocaba suavemente una manta sobre sus hombros y se alejaba. No quería asustarlo. No quería que dejara de hacerlo por culpa de ella. Pasaron los días, y Sofía no pudo quedarse callada por más tiempo. Sabía que lo que estaba sucediendo no era normal y no estaba bien ignorarlo. Una tarde, cuando sabía que Alejandro estaba en casa, esperó el momento adecuado. Lo vio salir de su despacho y caminar hacia las escaleras. Esa era su oportunidad. Rápidamente se adelantó y cortésmente le preguntó si podía hablar con él un momento. Alejandro la miró con su habitual expresión fría, pero se detuvo. Ella le contó lo que había visto. Le explicó que Mateo no había estado durmiendo en su cama, que dormía cada noche junto a la puerta principal, sosteniendo un osito de peluche. Dijo que lo había visto ella misma varias veces. Intentó explicar que esto no era solo un hábito extraño, sino una señal de que algo andaba mal, que Mateo estaba asustado o incómodo. Alejandro se cruzó de brazos, miró hacia otro lado y no dijo mucho al principio.
Su rostro permaneció duro, sin mostrar preocupación. Finalmente Alejandro respondió. Habló en un tono firme y displicente. Dijo que lo que Sofía había visto era imposible. Le dijo que Mateo tenía todo lo que necesitaba, que el niño tenía una cama cómoda, juguetes, médicos y apoyo. No creía que Mateo eligiera dormir en otro lugar. Acusó a Sofía de imaginar cosas, tal vez incluso de exagerar porque estaba demasiado involucrada. Dejó claro que no quería oír más al respecto. Dijo que Mateo estaba bien y que ella debería concentrarse en sus deberes. Sofía intentó hablar de nuevo, pero él la interrumpió. Dijo que mientras Mateo estuviera sano y tranquilo, no había razón para cuestionar nada. Luego se dio la vuelta y se alejó sin darle la oportunidad de explicar más. Sofía se quedó allí, frustrada y conmocionada. Había esperado al menos un poco de preocupación, pero Alejandro no había mostrado ninguna. Se dio cuenta de que no sería fácil hacerle ver la verdad. Después de la conversación, Sofía volvió a sus tareas. Pero no podía dejar de pensar en Mateo. Sus movimientos silenciosos, la cama intacta, las mañanas junto a la puerta. Todo significaba algo. Sabía que no lo estaba imaginando. Lo había visto con sus propios ojos. Cada mañana, también sabía que Alejandro no ayudaría. Estaba demasiado enfocado en su propio mundo como para notar la realidad frente a él. Sofía no sabía qué hacer a continuación, pero decidió seguir vigilando a Mateo. Continuaría, despertándose temprano y revisándolo. Seguiría poniendo la manta sobre sus hombros, incluso si a nadie más le importaba. Quizás no podía arreglarlo todo, pero al menos podía estar allí. Podía mostrarle a Mateo que alguien lo veía. Alguien se daba cuenta. La casa permaneció en silencio. El personal siguió con sus rutinas y Alejandro se mantuvo frío y distante. Y una vez más, a la mañana siguiente, la cama de Mateo estaba intacta, como siempre. Sofía sabía exactamente dónde lo encontraría. Aunque Alejandro se negó a escucharla, Sofía no se rindió. Continuó cuidando a Mateo con paciencia y amabilidad todos los días. No lo presionaba ni le pedía que actuara de manera diferente. En cambio, se centró en hacerlo sentir seguro. Lo saludaba cada mañana con una sonrisa suave y palabras amables. Poco a poco, Mateo comenzó a responder. Todavía no hablaba, pero su comportamiento cambió. Empezó a observarla más de cerca e incluso se paraba más cerca cuando ella pasaba. No huía cuando ella entraba en la habitación. Una mañana, mientras ella limpiaba las ventanas, él se acercó y le tocó ligeramente el brazo. Sofía se quedó helada, sorprendida por el pequeño gesto, pero mantuvo la calma. Lo miró y sonrió. Después de eso, Mateo se volvió más abierto. Empezó a sonreírle a veces. Sonrisas cortas y silenciosas que desaparecían rápidamente. Estas pequeñas señales significaban mucho para Sofía. Sabía que eran un progreso. Sabía que él estaba empezando a confiar en ella a su manera silenciosa. Cada día, su conexión se fortalecía. Sofía comenzó a preparar desayunos especiales para Mateo, comidas sencillas, con un toque de cariño. Hacía tortitas con forma de corazón y cortaba la fruta en trozos pequeños que le resultaban fáciles de sostener. A Mateo parecía gustarle. Se sentaba cerca de ella en la cocina mientras cocinaba. A veces tocaba la tortita antes de comerla. También comenzó a seguirla afuera durante el tiempo de jardinería. Sofía le entregó una pequeña regadera y él aprendió a regarlas. Plantas sin necesitar instrucciones. Ella no hablaba mucho, solo usaba gestos tranquilos y un suave aliento. Mateo tampoco hablaba, but sus ojos la seguían de cerca. Una mañana, después del desayuno, él caminó hacia ella. Se sentó en su regazo, sin decir palabra, y apoyó la cabeza contra su pecho. Sofía se quedó completamente quieta, con las manos apoyadas suavemente en su espalda. No dijo nada, temiendo arruinar el momento. Esa conexión silenciosa significaba más que las palabras. Desde ese día, Mateo se sentaba con ella casi todas las mañanas. Una tarde, mientras Mateo estaba sentado a la mesa dibujando con lápices de colores, Sofía estaba cerca doblando la ropa. Él había estado concentrado en su papel durante un rato, haciendo líneas suaves y formas. Entonces, sin levantar la vista, murmuró algo en voz baja. Sofía no lo oyó claramente al principio.
Dejó de doblar y se acercó. Mateo señaló la figura que había dibujado, una forma simple que parecía una figura de palo con el pelo largo. Entonces lo dijo de nuevo, más claramente esta vez. «Mami». Sofía se quedó quieta, completamente sorprendida. Miró el dibujo, luego a Mateo. Él la señaló a ella y repitió la palabra «mami». Sintió un peso en el corazón, pero no lloró. Se arrodilló a su lado y asintió levemente, no queriendo asustarlo. A partir de ese momento, Mateo comenzó a llamarla mami a menudo. A veces era mientras estaban en la cocina. A veces lo susurraba mientras la abrazaba. Sofía nunca lo corrigió, lo aceptó. Esa palabra de sus labios cambió todo entre ellos. Sofía no esperaba que ocurriera ese tipo de vínculo. Se preocupaba por Mateo desde el principio, pero que la llamara mami era algo profundo. No se lo tomó a la ligera. Sabía que venía de un lugar de emoción, no de costumbre. No era solo una palabra para Mateo, significaba seguridad, amor y consuelo. Y aunque no era su verdadera madre, lo trataba con el amor de una. Le dio estructura, atención y afecto. Sus días se volvieron más conectados. Aprendió lo que lo hacía sentir incómodo y lo que lo ayudaba a mantener la calma. Sabía cuándo necesitaba silencio y cuándo estaba listo para intentar algo nuevo. Todo esto sucedía mientras Alejandro permanecía distante. A menudo estaba fuera en viajes de negocios o encerrado en su despacho con llamadas y papeles. Nunca preguntó por el progreso de Mateo, nunca notó los cambios. Al resto del personal tampoco parecía importarle. Seguían viendo a Mateo solo como un niño callado que no hablaba. Pero Sofía veía mucho más. Como nadie más parecía notar o preocuparse por lo que realmente estaba sucediendo, Sofía comenzó a escribir todo en un cuaderno. Llevaba un registro de las rutinas de Mateo, incluyendo a qué hora se despertaba, qué comía, cómo se comportaba durante el día, e incluso los momentos en que mostraba emoción. También anotaba cómo siempre dormía cerca de la puerta principal, nunca en su cama. Cada noche ella revisaba en silencio y anotaba la hora y cómo se veía, qué llevaba puesto, si tenía el osito de peluche y si tenía una manta. Estas notas se convirtieron en su forma de organizar todo lo que observaba. Sabía que no era normal y quería pruebas. Si alguien alguna vez la cuestionaba, estaría lista. Nadie más creía sus historias. Pensaban que estaba exagerando. Algunos incluso susurraban que estaba demasiado involucrada. Pero a Sofía no le importaba. Creía en lo que veía. Creía en Mateo. Quería protegerlo incluso si nadie más estaba de su lado. Mientras la casa seguía funcionando como si nada hubiera cambiado, Sofía se mantuvo enfocada. Siguió cuidando a Mateo con amor. Incluso cuando otros dudaban de ella, nunca se le escapaba un detalle. Mantuvo sus notas organizadas y al día cada vez que Mateo sonreía. La llamaba mami o la seguía por el jardín. Se sentía más segura de que lo que tenían era real. No necesitaba que nadie más lo validara. Pero en el fondo sabía que tenía que hacer más. Algo no estaba bien en la casa. El comportamiento de Mateo, su rutina de sueño, la distancia de Alejandro, nada de eso tenía sentido. Sofía no quería enfrentar a nadie todavía, pero se estaba preparando. Revisaba sus notas cada noche y añadía cualquier novedad. Se aseguraba de recordar cada palabra que Mateo decía, cada dibujo, cada momento de contacto, y mientras Alejandro continuaba viajando e ignorando las señales, Sofía seguía preparándose. Sin importar lo que dijeran, ella sabía lo que veía. Se estaba preparando para el día en que alguien finalmente tuviera que escuchar. Era una noche de tormenta. El sonido de la lluvia intensa golpeando las ventanas y el ocasional estruendo de un trueno llenaban el aire. Sofía dormía ligeramente, ya acostumbrada a despertarse temprano para ver a Mateo. Pero esa noche algo se sentía diferente. Una fuerte ráfaga de viento sacudió la ventana de su habitación y ella se incorporó rápidamente. Su corazón se aceleró. Miró el reloj. Eran poco más de las 2:00 de la madrugada. Salió de la cama y revisó el pasillo. Todo estaba en calma. Caminó hacia la habitación de Mateo y abrió suavemente la puerta. La cama estaba vacía, perfectamente hecha, como cada noche. El pánico creció dentro de ella. Corrió escaleras abajo.
revisando las habitaciones una por una. Cuando llegó a la entrada principal, su corazón se hundió. Mateo estaba allí, sentado en el pequeño taburete de madera, profundamente dormido. Tenía el pelo y los hombros mojados por el agua de lluvia, que se filtraba por debajo de la puerta. Sostenía su osito de peluche, temblando ligeramente por el frío. Sofía se quedó paralizada por un segundo, completamente conmocionada. La tormenta afuera era fuerte y el agua había comenzado a acumularse en el suelo cerca de la puerta. Los calcetines de Mateo estaban empapados y su delgada camisa de pijama estaba húmeda. No se despertó ni siquiera cuando el agua tocó sus piernas. Sofía corrió inmediatamente hacia él, se agachó y suavemente puso sus manos en su espalda. Él no se inmutó. Cogió la manta cercana, lo envolvió con cuidado y lo levantó. Lo sostuvo con fuerza contra su pecho y lo llevó a la cocina, donde hacía más calor. Después de colocarlo en el sofá, volvió a la entrada. Agarró su teléfono y regresó para tomar una foto de la escena, el taburete, el suelo mojado y el espacio abierto debajo de la puerta. Había visto suficiente. Necesitaba pruebas. Esto ya no era solo sobre negligencia. Era doloroso de presenciar. Algo estaba profundamente mal. Y Sofía sabía que no podía ignorarlo más. Cuando llegó la mañana, Sofía apenas había dormido. Siguió revisando a Mateo, que permanecía en silencio, pero tranquilo. Le dio ropa seca y té caliente. Él no dijo nada, pero la miró más de lo habitual, como si supiera que ella lo había visto en ese momento vulnerable. Cuando el personal comenzó sus rutinas diarias, Sofía fue a verlos uno por uno. Les mostró la foto en su teléfono. Explicó lo que había sucedido la noche anterior. Esperaba preocupación, o al menos sorpresa. En cambio, la mayoría parecía molesta o desinteresada. Uno de los mayordomos, mayor y estirado, miró la foto y le dio una mirada sospechosa. Dijo que ella podría estar tratando de usar la situación a su favor para obtener la atención o la simpatía de Alejandro. Las palabras la conmocionaron. Otra trabajadora puso los ojos en blanco y se alejó. Sofía sintió que la ira crecía en ella. A nadie le importaba la verdad. Nadie quería creer que Mateo estaba sufriendo. Incluso cuando se les mostraba evidencia real, decidida. Sofía fue al despacho de Alejandro a continuación. Esperó afuera hasta que finalmente apareció, caminando por el pasillo mientras leía algo en su teléfono. Ella se paró frente a él y le mostró su teléfono. «Necesita ver esto», dijo con firmeza. Alejandro ni siquiera levantó la vista. «Ahora no, Sofía», respondió fríamente. Ella insistió, diciendo que era importante. Él echó un vistazo brevemente, no miró la pantalla y pasó de largo. Sofía lo siguió, todavía sosteniendo el teléfono. Describió la noche, la tormenta, el agua y cómo habían encontrado a Mateo empapado y temblando junto a la puerta, pero Alejandro se detuvo, se dio la vuelta y dijo: «No tengo tiempo para historias. Mi hijo está bien. Siempre ha estado bien». Luego se fue sin decir otra palabra. Sofía se quedó en el pasillo, impactada por su negativa a siquiera mirar la foto. Ahora sentía que su ignorancia no era solo descuido. Tenía que haber una razón. Algo más profundo le impedía enfrentar la verdad. Cuanto más pensaba en ello, menos sentido tenía. Alejandro no estaba simplemente distraído. Estaba ignorando activamente la situación. Sofía comenzó a preguntarse si había algo que él intentaba ocultar, algo sobre Mateo o la casa de lo que nadie hablaba. Su reacción no era normal. Un padre debería preocuparse. Incluso si no supiera cómo ayudar, al menos debería estar preocupado. Pero Alejandro no lo estaba. No hacía preguntas. No quería saber. Eso comenzó a molestar a Sofía de una manera nueva. Su preocupación se convirtió en sospecha. Quizás había una razón por la que no quería gente cerca de Mateo. Quizás había más en la historia de lo que nadie le había contado. La forma en que el resto del personal evitaba el tema, la forma en que la desestimaban, todo se sentía planeado, como si estuvieran protegiendo a alguien o algo. Sofía ya no creía que esto fuera solo negligencia. Había un patrón. La indiferencia era demasiado fuerte, demasiado coordinada, y no iba a permitir que continuara. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones.
Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia. Y deja en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Esa noche, después de acostar a Mateo en una habitación que ella misma había preparado, cálida, seca y lejos de la puerta principal, Sofía se sentó a la mesa con su cuaderno. Pasó las páginas, releyendo todas sus notas. Todo estaba allí. Las horas en que Mateo fue encontrado junto a la puerta, las cosas que decía, cómo actuaba durante el día y cómo reaccionaban todos. Añadió el nuevo evento, con todo detalle, y adjuntó la foto, impresa que había logrado sacar de su teléfono. Ya no le importaba si los demás le creían o no. No estaba haciendo esto por ellos, lo estaba haciendo por Mateo. Alejandro se había negado a actuar. Al personal no le importaba. Pero Sofía se había cansado de esperar. Estaba harta de ser ignorada. Sus dudas se habían convertido en ira. Si nadie más iba a proteger a Mateo, ella lo haría. Cerró su cuaderno. Lo guardó bajo llave en un cajón y tomó una decisión. Iba a actuar con o sin permiso. Estaba lista. Una mañana Sofía recibió un mensaje sorprendente. Venía de la anterior niñera de Mateo, una mujer que no había sido vista en la mansión durante meses. El mensaje era corto y directo. Quería reunirse y hablar en privado. Sofía sintió curiosidad, pero también cautela. Acordó reunirse en un pequeño café del pueblo durante su descanso de la tarde. Cuando se sentaron, la ex niñera parecía seria y cansada, como alguien que lleva un secreto durante demasiado tiempo. Empezó a hablar de inmediato, diciendo que ella también había notado comportamientos extraños en la casa Salazar, especialmente con Mateo. Explicó que había acudido a Alejandro, muchas veces tratando de hablar con él, pero él siempre se negaba a escuchar. Actuaba como si no le importara, dijo ella, casi como si estuviera enfadado con su propio hijo. Sofía escuchó en silencio, con las manos apretadas alrededor de su taza. Se sintió doloroso y al mismo tiempo aliviado. Escuchar a alguien más, confirmar sus pensamientos. No estaba imaginando cosas. Algo estaba realmente mal en esa casa. Después de regresar a casa ese día, Sofía se sentó en su escritorio y abrió su cuaderno. Miró todas las notas que había escrito durante las últimas semanas sobre las rutinas de Mateo, sus hábitos de sueño, su progreso emocional y las noches que pasaba junto a la puerta. Sacó la foto impresa que había tomado durante la tormenta, mostrando a Mateo empapado y dormido junto a la entrada. Luego abrió una carpeta donde había guardado otras fotos. La cama intacta. El reloj mostrando las primeras horas de la mañana. Mateo en el taburete, siempre con el mismo osito de peluche. Cada foto era una pequeña pieza del rompecabezas. Sofía comenzó a organizar todo. Escribió una portada explicando quién era, qué había visto y qué creía que estaba sucediendo. Adjuntó las fotos, las notas de observación y una versión impresa de la cronología. Ahora era un informe completo, detallado y claro. Aún no sabía qué haría con él, pero sabía que tenía que estar lista. No había vuelta atrás. Durante esa semana, Sofía mantuvo su rutina habitual. Continuó cuidando a Mateo con la misma calma y esmero. Cocinaba, limpiaba y lo guiaba con su gentileza habitual. Mateo se había vuelto más afectuoso. Sonreía más a menudo e incluso comenzó a tararear breves melodías mientras jugaba. Sofía anotó esos pequeños cambios. Sabía que importaban. Mientras tanto, mantuvo el dossier escondido en un cajón cerrado, con llave en su habitación. Nadie más en la casa sabía lo que había hecho. No mencionó la reunión con la niñera anterior. Actuó con normalidad, esperando el momento adecuado. Esa misma semana, Alejandro regresó de un viaje de negocios antes de lo esperado. Su coche entró en el camino de entrada a media tarde, tomando al personal por sorpresa. Sofía lo vio por la ventana, pero no reaccionó. Continuó su rutina con Mateo, que estaba sentado en silencio en la sala de estar. Era una de esas tardes, tranquilas donde todo parecía calmado, por fuera pero pesado por dentro. Mientras Alejandro caminaba hacia la casa, parecía cansado y distraído. Llevando su maletín en una mano, abrió la puerta principal y entró, esperando ser recibido por el silencio habitual. Pero antes de dirigirse a su despacho,
Algo llamó su atención a través de las puertas de cristal que daban al jardín. Dejó de caminar. Allí, justo afuera en el porche cubierto, vio a Mateo. El niño estaba dormido, su pequeño cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante en el taburete de madera que siempre usaba. Su osito de peluche descansaba en su regazo y su cabeza estaba inclinada hacia un lado. A su lado estaba sentada Sofía, pasando lenta y suavemente la mano por el cabello de Mateo. Ella no notó a Alejandro. Estaba concentrada en el niño, su expresión tranquila y protectora. Alejandro se quedó paralizado en su lugar, observando la escena sin moverse. Por primera vez lo estaba viendo con sus propios ojos, no un informe, no un comentario de un miembro del personal, no algo que pudiera ignorar. Era real y estaba justo frente a él. Alejandro no supo cómo reaccionar. Permaneció quieto, sosteniendo su maletín con fuerza, sus dedos presionando el asa. Miró a Mateo, tan pequeño y vulnerable, durmiendo afuera en pleno día, no en su habitación, no en su cama. Notó la forma en que Sofía lo tocaba, no por obligación, sino con auténtico cariño. Algo se agitó dentro de él, algo pesado e incómodo. Durante años se había mantenido distante. Había usado su trabajo, sus viajes y su dolor para mantenerse alejado de la verdad. Se había convencido a sí mismo de que Mateo estaba bien, que el silencio era normal, que las rutinas eran suficientes. Pero ahora, viendo ese momento tranquilo, no podía seguir fingiendo. Sintió que algo se rompía dentro de él, un peso que había ignorado durante demasiado tiempo. Sofía no levantó la vista. No sabía que él estaba mirando, pero eso lo hacía aún más real. No había actuación ni montaje, solo cuidado. Y por primera vez, Alejandro se sintió completamente desprevenido para enfrentar lo que había negado. Se quedó junto a la puerta, incapaz de avanzar o de darse la vuelta. Dentro de él, los recuerdos comenzaron a aflorar: la muerte de su esposa, los primeros días de Mateo, el miedo que nunca logró enfrentar y la culpa que enterró tan profundamente. Mirando a su hijo ahora, dormido en los brazos de otra persona, se dio cuenta de cuánto se había perdido. No solo momentos, sino años, tiempo que nunca podría recuperar. El silencio que siempre había aceptado ahora se sentía insoportable. Vio la verdad en esa escena. Mateo no estaba distante por elección. Lo habían dejado solo. Y Sofía había llenado un espacio en el que Alejandro se había negado a entrar. No lloró, no habló. Pero algo dentro de él se quebró. Por primera vez en años no se sentía como el hombre en control. Se sentía como un extraño en su propia casa. Un padre que había mirado hacia otro lado durante demasiado tiempo. Y mientras estaba allí incapaz de moverse, su mundo construido sobre la negación y la distancia finalmente comenzó a desmoronarse. En la mañana siguiente, Alejandro pidió a Sofía que se reuniera con él en su despacho. Su voz era firme y fría, y sus ojos no mostraban ninguna emoción. Sofía lo siguió sin dudar. Había estado esperando esto. Dentro del despacho, la puerta se cerró detrás de ellos y el silencio era pesado. Alejandro se paró cerca de su escritorio, con los brazos cruzados. «¿Qué estás tratando de hacer aquí exactamente?», preguntó. Sofía no se inmutó. Metió la mano en su bolso y colocó una gruesa carpeta sobre su escritorio. Dentro estaban todas las fotos, notas y registros diarios que había guardado desde el principio. Todo sobre el comportamiento de Mateo, las noches junto a la puerta y el progreso emocional que había presenciado. Alejandro no habló. Se sentó y lentamente abrió la carpeta, pasando las páginas sin decir una palabra. Miró las fotos, leyó partes de las notas, pero su rostro permaneció sin cambios. Cuando terminó, cerró la carpeta y levantó la vista. «Estás cruzando una línea. Este no es tu lugar», dijo él. Sofía se mantuvo tranquila, con las manos juntas frente a ella. No retrocedió. «Este es mi lugar mientras Mateo esté siendo ignorado», respondió. Alejandro enarcó las cejas ligeramente, sorprendido por su audacia. «Eres una empleada doméstica, no una doctora ni una terapeuta. Fuiste contratada para limpiar, no para analizar a mi familia», dijo, su tono más agudo ahora. Sofía no parpadeó. Se acercó al escritorio y lo miró directamente a los ojos.
No analicé nada. Solo presté atención. Vi lo que nadie más quería ver. Alejandro se puso de pie, claramente molesto. Estás yendo demasiado lejos. Si quieres conservar tu trabajo, mantente en tu lugar. De lo contrario, añadió después de una larga pausa, puedes irte hoy mismo. Sofía respiró hondo y se mantuvo firme. Tu hijo duerme junto a la puerta cada noche, esperando que vuelvas a casa. No necesita informes, solo quiere un abrazo. Alejandro guardó completo silencio. No tenía respuesta que darle. Aún sin palabras, Alejandro se dio la vuelta y caminó hacia la ventana. Sofía esperó, observando su espalda. No sabía qué diría a continuación o si diría algo en absoluto. Después de unos segundos, habló de nuevo, pero esta vez su voz era baja y cansada. «No entiendes de lo que estás hablando», dijo. Sofía no respondió. No necesitaba hacerlo. Había dicho todo lo que importaba. Unos momentos después, se dio la vuelta y salió del despacho, dejando la carpeta sobre el escritorio. Al salir al pasillo, inmediatamente notó a Mateo. Estaba sentado en el suelo cerca de las escaleras, jugando suavemente con una pequeña figura de acción. Era uno de los juguetes que Sofía le había dado hacía semanas. Levantó la vista cuando la vio y sonrió suavemente. Entonces, ambos oyeron abrirse la puerta del despacho. Alejandro salió y se detuvo. Mateo miró a su padre con una expresión esperanzada, esperando algo, cualquier cosa. Pero Alejandro evitó el contacto visual y se alejó. La sonrisa de Mateo se desvaneció lentamente mientras veía a su padre pasar sin decir una palabra. Sofía sintió una opresión en el pecho. Caminó hacia Mateo y se sentó a su lado. Él no habló, pero se apoyó en su hombro. Ella se quedó allí unos minutos en silencio. No hacía falta decir nada. El silencio hablaba lo suficiente. Cuando Sofía se levantó de nuevo, caminó hacia su habitación. El resto del día transcurrió como de costumbre, con el personal realizando su trabajo como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Sofía lo sabía. La reacción de Alejandro había dejado las cosas claras. No estaba listo para enfrentar lo que estaba sucediendo, y tal vez nunca lo estaría. Aún así, Sofía no se arrepentía de nada. Había dicho la verdad. Lo había intentado. Esa noche, después de asegurarse de que Mateo estuviera dormido, comenzó a recoger sus cosas. Dobló su ropa ordenadamente. Preparó su pequeña maleta y colocó la carpeta con los registros encima de su bolso. Estaba preparada para lo peor. A medida que avanzaba la noche, la casa permanecía inusualmente silenciosa. No llegaron mensajes. Nadie dijo nada sobre que Sofía se fuera o se quedara. Alejandro no volvió a hablarle. Se sirvió la cena y la mesa permaneció mayormente vacía. Mateo comió con Sofía en la cocina como de costumbre. No hizo preguntas, solo la miraba de vez en cuando, casi como si sintiera que algo era diferente. Después de ayudarlo a prepararse para la cama, Sofía se sentó a su lado hasta que se durmió. Luego salió silenciosamente de la habitación y se sentó sola en el pasillo. Insegura de lo que sucedería a continuación, el tiempo pasó lentamente. Llegó la medianoche y Alejandro aún no había regresado. Sofía miró la puerta principal varias veces, medio esperando oír el sonido de llaves o pasos, pero no pasó nada. La mansión permaneció inmóvil. Alejandro no volvió a casa esa noche. Sofía finalmente entendió que su silencio no era solo una reacción, era una elección, un claro rechazo final. Ella permaneció en silencio, pero su decisión ya estaba tomada. Por la mañana, Sofía no había dormido. Se quedó despierta pensando en todo, en Mateo, en Alejandro, en lo que vendría después. No sabía si sería despedida oficialmente o si Alejandro simplemente la ignoraría por completo a partir de ahora. Pero en su corazón sabía la verdad. Lo que dijo era correcto. Lo que hizo era necesario. Ese día no empacó más. No se apresuró a irse. En cambio, continuó su rutina. Preparó el desayuno, limpió y se sentó con Mateo durante la mañana. Él no sabía lo que había pasado, pero se mantuvo cerca de ella como siempre. Sofía contuvo sus emociones. No quería que él se sintiera inseguro. Aunque el rechazo de Alejandro había sido fuerte y claro, no se arrepentía de haberlo confrontado. El problema no era suyo para solucionarlo sola, pero alguien tenía que hablar.
Y ella lo había hecho. Pasara lo que pasara después, lo había mirado a los ojos y le había dicho la verdad. Y ahora estaba lista para lo que viniera. Sofía había llegado a su límite. Después de todo lo que había intentado, conversaciones, fotos, informes e incluso confrontar a Alejandro, nada había cambiado. Nadie le creía. La gente ignoraba lo que estaba justo frente a ellos. Ya no estaba enfadada, estaba cansada. Cansada de ver a Mateo sentarse junto a la puerta cada noche, esperando a alguien que nunca llegaba. Cansada de que la llamaran dramática o manipuladora. Fue entonces cuando decidió hacer algo diferente. En silencio, sin decírselo a nadie, colocó una pequeña cámara cerca de la entrada principal. Estaba bien escondida, metida detrás de una planta decorativa a la que nadie prestaba atención. Se aseguró de que estuviera en el ángulo correcto, capaz de capturar el taburete, la puerta y una vista clara de la posición de Mateo. Aún no sabía qué iba a hacer con la grabación, pero necesitaba más que solo sus palabras. Necesitaba una prueba que nadie pudiera negar. Y así, dejó la cámara grabando cada noche, esperando que finalmente abriera los ojos de alguien a la verdad. Durante 7 noches seguidas, la cámara capturó exactamente lo que ella había estado describiendo durante semanas. Cada grabación mostraba la misma rutina desgarradora. Justo después de la medianoche, Mateo entraba lentamente en el pasillo, todavía en pijama, sosteniendo su osito de peluche. Se sentaba en el mismo taburete de madera frente a la puerta. No hacía ni un ruido. No lloraba ni llamaba, simplemente se sentaba allí esperando. A veces levantaba la vista como si escuchara un sonido fuera. Otras veces miraba al suelo. Después de 1 hora o 2, su cabeza comenzaba a bajar. Se acurrucaba, todavía sosteniendo el oso, y se dormía en el taburete. Las grabaciones eran silenciosas, pero el mensaje era fuerte. Sofía miró cuidadosamente las imágenes de cada noche y seleccionó los clips más claros. Luego compiló el material en un solo video de solo unos minutos de duración. Sin música, sin narración, solo Mateo, noche tras noche, esperando en la puerta mientras el resto de la casa dormía. Sofía no quería publicar el video en línea ella misma. Sabía los riesgos de hacer eso, especialmente cuando involucraba a un niño. Pero recordó a alguien que su madre solía conocer. Una periodista jubilada que ahora dirigía un pequeño sitio de medios independiente. Sofía la contactó, le explicó brevemente la situación y le preguntó si vería el video. La mujer aceptó. Unas horas después, tras ver la grabación, llamó a Sofía. «Esto habla más fuerte que cualquier cosa que pudieras decir», le dijo. Sofía pidió una cosa: que la historia se compartiera sin nombres, sin ubicaciones, solo los hechos. La periodista respetó eso. En cuestión de días se publicó un breve artículo. No mencionaba la mansión Salazar ni el nombre de Alejandro. Simplemente describía a un niño que esperaba a alguien cada noche. El video estaba incrustado en el artículo. Al principio se difundió lentamente, pero pronto comenzó a aparecer en las redes sociales. La gente empezó a compartirlo, a comentarlo y a hablar sobre lo que significaba y cómo se sentía verlo. En solo unos días, el video se volvió viral. Se publicó en foros de crianza, fue compartido por psicólogos y discutido en debates en línea. Algunos espectadores escribieron largos hilos sobre el impacto emocional del video. Otros se centraron en los signos visibles de negligencia emocional. Muchos lo llamaron el niño de la puerta. Llovieron comentarios de personas de todo el mundo. Algunos compartieron experiencias similares de sus propias infancias. Otros criticaron a los padres que ignoraban las necesidades emocionales de sus hijos. Los hashtags relacionados con el video comenzaron a ser tendencia. Aún así, Sofía había mantenido su promesa. Nadie sabía los nombres detrás del video, pero no pasó mucho tiempo antes de que alguien en línea notara un detalle. En uno de los fotogramas era visible una parte del uniforme de la casa. Una pequeña insignia en la manga de un miembro del personal lo delató. Alguien hizo la conexión. Lo vincularon a una finca conocida, una mansión propiedad de un acaudalado empresario. Eso fue todo lo que se necesitó. La gente comenzó a investigar y pronto el
anonimato detrás del video comenzó a desmoronarse. La atención rápidamente llegó a Alejandro. Al principio, no se lo tomó en serio. Pensó que pasaría como cualquier otra historia en línea. Pero cuando los medios comenzaron a llamar y llegaron correos electrónicos, anónimos, a la bandeja de entrada de su empresa, empezó a preocuparse. Luego vinieron los accionistas. Miembros de su junta directiva solicitaron una reunión urgente. Habían visto el video y reconocido al niño. Le pidieron a Alejandro que se explicara. Él dijo que era un malentendido, que el video era engañoso y que la gente en línea estaba exagerando. Pero nadie pareció satisfecho con sus respuestas. Algunos cuestionaron su vida personal. Otros preguntaron por qué el niño estaba sin supervisión por la noche. Ya no podía controlar la narrativa. No podía comprar silencio ni bloquear el video. La historia había crecido más allá de él. Se dio cuenta de que la verdad ya no era algo oculto en los rincones de su casa. Ahora estaba a la vista, extendiéndose más rápido de lo que podía manejar. Por primera vez, Alejandro no podía ignorarla, cubrirla o silenciarla. Esa semana fue diferente a cualquier otra en la vida de Alejandro. Siempre había podido controlar los problemas con dinero, poder o distancia. Pero ahora la situación era pública. La verdad era visible para todos. La imagen de su hijo esperando en la puerta se había convertido en un símbolo. No sabía qué hacer. El personal de la casa actuaba con nerviosismo. El teléfono sonaba más de lo habitual. Sofía no dijo nada. Continuó con sus tareas diarias como siempre, pero sabía que todo había cambiado. Había hecho lo que tenía que hacer, no para exponer a nadie ni por venganza, sino para proteger a Mateo. Había intentado primero todas las formas silenciosas. Nadie escuchó. Ahora el mundo estaba escuchando. Alejandro evitaba el contacto visual. Apenas salía de su despacho. Ya no era el hombre en control. Se había visto obligado a ver lo que no quería ver. Y por primera vez, la verdad era más fuerte que su silencio. La verdad había cobrado vida propia. Después de semanas de silencio, Alejandro regresó a la mansión. Llegó a media tarde sin anunciarse, sorprendiendo a todos. El personal lo miró, pero no dijo mucho. La casa había cambiado desde el incidente del video. La gente estaba más callada, más cuidadosa. Sofía estaba en la cocina cuando oyó la puerta. Uno de los trabajadores vino a llamarla, diciendo que Alejandro quería hablar con ella. Ella se secó las manos y fue a reunirse con él. Estaba de pie en el pasillo, con un aspecto diferente. Su rostro mostraba agotamiento, no por el trabajo, sino por algo más profundo. Sus hombros estaban tensos y sus ojos parecían cansados. Cuando Sofía se acercó, él preguntó si podían hablar en privado. Ella asintió. Se trasladaron a una pequeña sala de estar cerca de la biblioteca. Una vez que la puerta se cerró, Alejandro se quedó allí un momento antes de hablar. Su voz era baja, casi quebrándose. Dijo que lo sentía, que había vuelto porque ya no podía vivir con el silencio. Ni el de Mateo, ni el suyo propio. Alejandro luchaba por encontrar las palabras correctas. Miró al suelo, luego de nuevo a Sofía. Explicó que después de la muerte de su esposa, se cerró por completo. Se enterró en el trabajo, en reuniones, en responsabilidades, cualquier cosa que lo mantuviera ocupado. Estar cerca de Mateo era demasiado doloroso, admitió. Cada vez que miraba al niño, todo lo que podía ver era a la mujer que había perdido. Mateo le recordaba todo lo que había salido mal. No podía enfrentarlo, así que se mantuvo alejado. Dijo que no era justo, pero que eso fue lo que pasó. Dijo que pensaba que si mantenía la distancia, las cosas se arreglarían solas. Pero no lo hicieron. El video había sido un shock, no por la atención pública, sino porque lo obligó a ver lo que había hecho. Dijo que el niño del video no parecía descuidado, parecía olvidado, y eso rompió algo dentro de él. Alejandro dijo que se dio cuenta de que no solo había perdido a su esposa, hacía años, estaba perdiendo lentamente a su hijo también. Sofía escuchó en silencio. No interrumpió, no ofreció consuelo, no dijo nada. Simplemente se quedó allí, dejando que Alejandro hablara. Él se secó los ojos una vez, pero trató de no llorar. Dijo que no esperaba el perdón y que no había vuelto buscando elogios. Volvió porque quería intentarlo, quizás por primera vez.
Admitió que no tenía idea de cómo ser padre, especialmente de un niño como Mateo, pero no quería seguir huyendo. Dijo que ya había visto suficiente. Sofía asintió lentamente y le pidió que la siguiera. Sin decir otra palabra, lo guió por el pasillo hasta la sala de estar. La habitación estaba en calma. Mateo estaba sentado en la alfombra, dibujando en una hoja de papel con lápices de colores. Estaba concentrado, tranquilo e inconsciente de lo que estaba a punto de suceder. Sofía retrocedió, dando espacio. Alejandro hizo una pausa en la entrada, sus manos temblando ligeramente. Miró fijamente al pequeño niño, inseguro de si debía avanzar. Mateo oyó pasos y levantó la vista. Cuando vio a su padre, se quedó helado. Su lápiz dejó de moverse y sus ojos siguieron a Alejandro con atención. Por un momento la habitación estuvo completamente inmóvil. Entonces lentamente Mateo se puso de pie. No corrió ni sonrió, pero tampoco retrocedió. Caminó hacia su padre, un pequeño paso a la vez. Alejandro no se movió. Solo observaba cuando Mateo lo alcanzó. Levantó los brazos, pequeños, inseguros, pero abiertos. Era la primera vez que hacía eso hacia Alejandro. No se dijeron palabras. Alejandro se arrodilló lentamente y abrió sus brazos también. Mateo se acercó más y se inclinó. Sus cuerpos se tocaron por primera vez en un verdadero abrazo. Alejandro rodeó a su hijo con los brazos y lo atrajo hacia sí. No habló. Solo lo sostuvo. Y entonces finalmente llegaron las lágrimas. No fuertes ni dramáticas. Solo sollozos silenciosos mientras sostenía al niño que había evitado durante tanto tiempo. No lo soltó. Sofía estaba junto a la puerta. No quería interrumpir. Observó la escena desarrollarse con un nudo en la garganta y los ojos borrosos. Había soñado con este momento, pero nunca pensó que lo vería. Fue sencillo, sin discursos, sin grandes reacciones, pero lo significaba todo. Mateo no estaba confundido ni asustado. Se quedó quieto en los brazos de su padre, aceptando el abrazo, dejando que sucediera. Sofía sabía que no se trataba solo de ese momento. Se trataba de todo lo que vino antes. El silencio, el rechazo, las noches junto a la puerta. Todo conducía a esto. Había luchado tanto por proteger a Mateo, sin saber si alguna vez importaría. Y ahora importaba. Ese abrazo silencioso le demostró que el cambio era posible. No arreglaría el pasado, pero era un comienzo. Se secó la cara suavemente y sonrió para sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza dentro de esa casa. No solo por Mateo, no solo por Alejandro, sino por todos ellos. El abrazo duró varios minutos. Alejandro no intentó hablar y Mateo no se apartó. Era un acuerdo silencioso entre ellos. Un pequeño puente construido sobre algo real. Cuando Alejandro finalmente lo soltó, miró el rostro de Mateo. El niño no sonrió, pero sus ojos estaban tranquilos. Recogió el osito de peluche del suelo y lo puso en las manos de su padre. Alejandro lo sostuvo con delicadeza, inseguro de lo que significaba, pero honrado por el gesto. Sofía retrocedió unos pasos, dejándoles espacio. No quería gracias, no necesitaba reconocimiento. Su trabajo nunca se había tratado de eso. Se trataba de darle a Mateo lo que nadie más le daba: seguridad, cuidado y paciencia. Ese día, algo cambió en la casa. No ruidosamente ni con grandes anuncios, pero algo cambió. El hombre que una vez se había alejado sin mirar a su hijo, finalmente había regresado y se había arrodillado para abrazarlo. Y desde el otro lado de la habitación, Sofía observaba sonriendo en silencio, con lágrimas llenando sus ojos. Habían pasado meses desde ese emotivo día en la sala de estar. La mansión Salazar, antes silenciosa y fría, había cambiado. No fue repentino, pero poco a poco, cada habitación se sentía diferente. Había más movimiento, más calidez, más vida. Alejandro, que solía evitar estar en casa, ahora trabajaba desde la mansión un día a la semana. Reservaba espacio en su agenda cada miércoles, convirtiendo el estudio en una oficina temporal donde Mateo podía sentarse cerca y jugar mientras él trabajaba. Los domingos, Alejandro llevaba a Mateo al parque. A veces Sofía también iba. No hacían nada extraordinario, solo paseaban, miraban a los patos o se sentaban en silencio en un banco.
Pero para Mateo, esos momentos lo significaban todo. Ya no esperaba junto a la puerta por la noche. En cambio, dormía en su cama cubierto con su manta favorita, con el osito de peluche a su lado. El taburete junto a la puerta permanecía vacío ahora. Ya no era necesario. La casa que una vez se sintió como un hotel, finalmente se estaba convirtiendo en algo más. Un verdadero hogar. Dentro de la casa también se habían producido otros cambios. Alejandro había contratado a una terapeuta ocupacional licenciada, alguien capacitada para trabajar con niños como Mateo. La terapeuta venía 2 veces por semana y sus sesiones incluían aprendizaje basado en el juego, actividades de habilidades motoras y ejercicios de comunicación. Mateo respondió bien. Estaba más comprometido, más expresivo. Seguía sin hablar mucho, pero sus gestos eran más fuertes, más claros. Sonreía más, miraba a la gente a los ojos por más tiempo. Sofía ayudaba a guiarlo a través de las sesiones y apoyaba todo, desde las rutinas de comida hasta las transiciones para dormir. Ya no era solo una empleada doméstica. Alejandro la ascendió oficialmente al puesto de ama de llaves principal, o como la mayoría del personal la llamaba ahora, la persona que dirigía la casa. Se había ganado ese respeto, más importante aún. Seguía siendo la fuente de seguridad emocional de Mateo. Él todavía la llamaba mami, y ahora Alejandro no lo corregía. De hecho, lo apoyaba. Ese nombre tenía significado. Era una conexión construida con tiempo, confianza y amor, y nadie intentaba cambiarlo. Sofía no cambió su personalidad ni intentó ocupar el lugar de nadie. Siguió siendo la misma mujer tranquila y centrada, que prestaba atención a los detalles y se aseguraba de que Mateo tuviera lo que necesitaba. El personal también cambió su actitud. Algunos que antes habían dudado de ella, ahora seguían su ejemplo. Las rutinas de la casa seguían siendo estructuradas, pero había más flexibilidad. La mansión ya no se sentía como una máquina. Se sentía como un lugar donde vivía gente. Los juguetes de Mateo ya no estaban alineados con precisión perfecta. Todavía le gustaba el orden, pero ahora permitía pequeños cambios. A veces construía torres, otras veces creaba pequeñas escenas con figuras de películas o animales. Incluso comenzó a elegir su ropa con la ayuda de Sofía, algo que nunca había hecho antes. Cada paso, incluso el más pequeño, importaba, y Sofía lo registraba todo en un nuevo cuaderno, no para demostrar nada, sino para celebrar el progreso. Nunca levantó la voz, nunca apresuró las cosas. Se movía al ritmo de Mateo, exactamente como siempre lo había hecho. Una mañana soleada, sucedió algo simple que significó más de lo que las palabras podrían expresar. Mateo estaba sentado a la mesa de la cocina dibujando con lápices de colores. Sofía preparaba el desayuno y Alejandro leía un informe en su tableta. Nadie hablaba, pero el silencio era cómodo. Mateo levantó la vista y sonrió. Volvió a dibujar, su pequeña mano moviéndose rápidamente por la página. Después de varios minutos, se levantó. Caminó hacia el refrigerador y pegó su dibujo en la puerta usando 2 pequeños imanes. Luego retrocedió y lo miró con orgullo. Sofía y Alejandro se acercaron a ver. El dibujo mostraba 3 figuras de palo, todas tomadas de la mano. Una estaba etiquetada como yo. Las otras 2 eran claramente Sofía y Alejandro. Líneas simples, cabezas redondas, piernas cortas, pero el mensaje era fuerte. Mateo había dibujado a su familia. Alejandro lo miró durante mucho tiempo, sin decir nada. Sofía puso una mano suavemente en la espalda de Mateo. Él la miró, sonrió y señaló el dibujo de nuevo. Ese dibujo permaneció en la puerta del refrigerador. Nadie lo tocó ni lo movió. No era solo un dibujo, era una declaración, un símbolo de todo lo que había cambiado dentro de esa casa. Meses atrás, Mateo no podía hacer contacto visual. Apenas reaccionaba cuando le hablaban. Ahora estaba dibujando, compartiendo sus pensamientos y conectando con la gente a su alrededor. La casa había pasado de estar emocionalmente vacía a estar llena de significado. Todos los cambios ocurrieron porque una persona se negó a ignorar el silencio. Sofía nunca había exigido crédito, nunca levantó la voz ni pidió atención, pero había hecho lo que nadie más tuvo el coraje de hacer. Escuchó,
se dio cuenta. Se quedó, y gracias a eso una familia rota comenzó a sanar. Alejandro no se convirtió en un padre perfecto de la noche a la mañana. Todavía cometía errores, pero seguía intentándolo. Cada semana, cada día, el dibujo en el refrigerador se convertía en un recordatorio silencioso de dolor, amor y recuperación. Les recordaba dónde habían estado y lo lejos que habían llegado. Y así, en esa gran casa que una vez se sintió como un lugar de sombras, algo nuevo había echado raíces. Un niño silencioso, una vez olvidado e invisible, ahora tenía un lugar donde se sentía seguro. Ya no necesitaba sentarse junto a la puerta, esperando que alguien volviera a casa. No necesitaba buscar calor en el silencio. Lo había encontrado. Sofía todavía caminaba por los pasillos, comprobando que todo estuviera en orden, pero ahora lo hacía con ligereza en sus pasos. Alejandro había dejado de huir de su culpa y había comenzado a estar presente, no solo físicamente, sino también emocionalmente. La familia no era tradicional, pero era real, hecha de dolor, reconstruida a través del esfuerzo. Esa mañana, mientras el dibujo permanecía en la puerta del refrigerador, Sofía sirvió zumo en el vaso de Mateo y Alejandro le pasó su plato. Fue un momento pequeño, pero lleno de significado. La mujer que todos una vez ignoraron había sanado lo que nadie más pudo. Y Mateo, el niño silencioso de la puerta, finalmente había encontrado su lugar.